En la medida que vamos avanzando, inclusive Francesco y yo, en lo que reitero como una cruzada, y siempre reitero que no es el asunto de llevar la contraria a nadie, perdón, sino de tratar de mostrar otra perspectiva, otra cara de la moneda. En ese proceso, una de las cosas que conlleva este discurso que nosotros planteamos es que para muchas personas puede ser doloroso porque lo pone a cuestionarse lo que tiene que ver su idiosincrasia, lo que ellos entienden que es y que no es modificable o digamos que maleable. Eso aplica a muchos aspectos, incluso, bueno, hablando de lo que nosotros sabemos que es de cuerpos humanos. Cada quien en su dimensión trabajamos con cuerpos humanos. Nosotros mismos nos entrenamos, nos lesionamos, nos recuperamos, indagamos, buscamos forma. Digamos que es una cultura. Y dado una situación que me pasó exactamente hace 24 años, 24 y un par de meses, yo tuve una caída de motor que me dejó prácticamente, o sea, destrozado el hombro izquierdo. Tuve una luxación total con distendimiento, claro, pero sin rotura, de todas las inserciones del manguito rotador, los músculos, o sea, se distendieron pero sin rotura total. O sea que me dejaba muy susceptible que aún con la terapia fuera recidivante, que es decir, que el hombro se me estuviera saliendo todo el tiempo. Y en esa terapia que yo fui, que tomé, porque claro, fui al médico, el hombro me lo redujeron, o sea, me lo pusieron en su lugar, un cabestrillo, luego terapia, yo no avanzaba en la recuperación. Y eso me llevó, en primer lugar, a buscar formas dentro de lo que yo entendía que era simplemente, quizás no podía hacer, levantar el brazo, me amarraba la mano una polea, un engancho, agarraba y hacía jalones de polea para estabilizar y pude recuperarme. Pero eso me llevó a estudiar terapia física. Y en ese proceso de la terapia física, es lo que, y tú que nos conocemos hace un tiempo, Carlos, viendo como esa intención de que el entrenamiento no sea solamente mover el cuerpo, sino entender qué se mueve, los planos, cómo colocamos el cuerpo, los movimientos compuestos, me permitió a mí, sin yo querer, porque no fue buscado, desarrollar un entendimiento de la biomecánica de los ejercicios, lo cual transfería a mejorar la funcionalidad del cuerpo humano. Incluso yo que en muchas ocasiones, por las malas prácticas que pasa con los años y la juventud, me lesionaba, buscaba recursos dentro de las mismas herramientas de entrenamiento para yo recuperarme, que era cómo me podía mover sin que me doliera, cómo recuperar el rango de movimiento. Y entre todo esto, algo que a mí me ha llevado a traerte aquí con nosotros es que en conversaciones que hemos tenido, y tú siendo un especialista en lo que tú haces como fisioterapeuta, cómo tú has ido involucrando incluso terapéuticamente ejercicios tradicionales convencionales que casi siempre en la terapia física, el abordaje clínico convencional te dice, tú no puedes hacer eso. Pero muchas veces creen como que sería parte de la parte final o el proceso final de la rehabilitación. Cuando yo en mi práctica siempre he utilizado como una parte complementaria a la terapia, incluso mejorando los resultados. Y te digo porque yo tengo muchos amigos fisioterapeutas y entrenadores, y muchos entrenadores quisieran ser fisioterapeutas, y quizás muchos fisioterapeutas quisieran ser entrenadores. Pero para lograr una simbiosis entre ambos, creo que el factor limitante es el entendimiento real de la funcionalidad del cuerpo humano. Sí, Bienvenido, Macho. pues gracias Checo, gracias Juan Carlos. Para mí, bueno, un honor compartir con ustedes y con vuestra audiencia. Yo creo que esa visión que has planteado es la visión actual que se trata de ver desde la fisioterapia. Y desde hace varios años ya se está promoviendo mucho más la utilización de ejercicios de acondicionamiento físico como parte de un proceso de recuperación. Eso que te pasó fue hace 24 años, el ejercicio de la fisioterapia. Yo tengo casi 20 años de graduado y casi 20 años ejerciendo la fisioterapia. Eh, los tratamientos tenían una perspectiva bastante fragilizante, como estábamos hablando anteriormente, bastante pasiva, en el que el paciente no hiciera nada y a través del reposo era que se iba a promover la recuperación de cualquier lesión. Y desde hace algunos años estamos cambiando esa perspectiva y cambiando nuestro entendimiento, incorporando elementos que permitan a la gente acercarse a una vida físicamente más activa. Por eso es que desde esa perspectiva el ejercicio terapéutico forma parte, es el pilar fundamental de la fisioterapia.
Nosotros clasificamos, en líneas generales, tú puedes clasificar los ejercicios desde dos tipos de ejercicios, ¿verdad? El ejercicio terapéutico, que es el que te permite fomentar el movimiento para buscar el alivio del dolor y para empezar a recuperar la movilidad de una estructura que está afectada. Y como un complemento de eso, entonces encuentras los ejercicios de acondicionamiento físico, que son los que te llevan a llegar o a obtener el siguiente nivel de rendimiento físico. Todo eso depende de las características de cada paciente, individuales de cada paciente. No es lo mismo rehabilitar a una persona, a una señora de 50 años que es oficinista, que rehabilitar a un joven de 20 años que está entrenando para ser atleta de alto rendimiento. Pero en líneas generales, empezamos a hacerlo como que lo más sencillo, ¿sí? Tenemos ejercicios terapéuticos, ejercicios de acondicionamiento físico. Muchos de ellos sirven para ambos. El ejercicio del puente glúteo, el glute bridge, es un ejercicio terapéutico, al mismo tiempo es un ejercicio de fortalecimiento. Y cada vez que tú vayas incorporando elementos que permitan aumentar la resistencia, aumentar la dificultad, entonces vas a estar trabajando ya acondicionamiento físico. Fíjate, cuando tú comenzaste a hablar, y la idea es que podamos tener un diálogo revelador para muchas personas que nos están escuchando, y yo sé que tengo muy buenos amigos fisioterapeutas, o sea, que se dedican, tienen sus centros, entrenadores, y yo cuando doy talleres o doy cursos, yo trato de que la persona no sepan, si no logren entender qué es lo que está pasando y cómo hacer los enfoques. Por ejemplo, tú dijiste algo muy importante. Es sobre una lesión, cuando tú me estás diciendo el primer caso, una lesión, yo de la forma que la veo, la lesión viene como un mecanismo, o sea, lo que tú sientes ya cuando estás lesionado es un mecanismo protector donde tú vas a limitar el rango de movimiento a través de la manifestación de dolor. Porque cuando tú estás moviendo una articulación que se mueve por la acción muscular, casi siempre la lesión, salvo que no sea de articular, sino, por ejemplo, de tejido conectivo, ese tipo de cosas, dígase tendones, ese tipo de cosas, el músculo, lo que sea, ese rango de movimiento, el músculo tiene una capacidad de estirarse. Pero muchas veces en ese proceso, es más complejo de ahí, una articulación como el hombro, no importa cualquier articulación, no lleva una acción de un solo músculo, sino un grupo de músculos que en consonía o juntos van a lograr que haya un movimiento específico. Cuando una persona está lesionada, de la forma que yo trato de verlo, es tratando con movimientos básicos, es determinar en primer lugar qué puede o qué no puede hacer. Es lo primero que tú haces. Y muchas veces, y va a sonar como que me salgo un poco, uno de los problemas que pasa hoy en la práctica profesional, que lo he visto mucho, especialmente con los entrenadores, es que no valoran los dos componentes. En primer lugar, ¿qué tanto esa persona puede mover esa articulación? Porque una persona sedentaria, quizás mover la articulación con el peso de su cuerpo sería ya demasiado. O sea, hay que valorar qué puede hacer. Y una vez tú sabiendo el rango de movimiento, cómo tú incrementar ese rango de movimiento. O sea, nunca se debería, incluso con la persona lesionada o el que está buscando restablecer su funcionalidad, pensar que el factor número uno es una carga externa. Porque muchas veces la carga de tu cuerpo, cuando tú has limitado, por ejemplo, la movilidad de una articulación, por decir las rodillas, de este lado del hemisferio, por ejemplo, vemos como las personas, lo más que cierran la articulación de las rodillas, pongamos un número, son 90, 80 grados, por decirte algo. O sea, es como cuando te sientas en el inodoro. Vas a sentarte. Que resulta que esa articulación, como tú haces una cuclilla completa, como pasaría en muchas partes del mundo, yo estuve en Turquía y en los baños públicos, tú tienes que aplatarte como en el monte a cagar, a hacer pupú. Sí, porque un hoyo, ¿no? Un hoyo en el piso. O sea, no hay un sanitario que tú te vas a sentar. Tienes que asentarte completamente. O sea, en cuclilla, sentadilla profunda, como dicen, as to the grass. Y eso lo hace el niño como el anciano. Quiere decir que tú estás expuesto toda tu vida, aunque tú no tengas la fuerza de un atleta, pero mantener la movilidad en la articulación. Entonces, recapitulando, yo siempre he visto como el factor limitante en los entrenadores es que no toman en cuenta lo del rango de movimiento completo de la articulación. Y entonces, esa otra parte, cuando comencé la parte de tú visualizar y poder cuestionar lo que tú haces, tú vas a los gimnasios comerciales aquí y muchos terapeutas te dicen, por ejemplo, pasar la rodilla y estar ángulo es dañino para la articulación. Cuando nosotros nacimos con una movilidad completa articular,
Y la falta de movernos constantemente y no pasar a ese ángulo hace que la articulación comience a remodelarse y no permite el rango de movimiento. Pero lo ideal sería tú tener herramientas para tú restablecer la movilidad. Y Checo buenísimo en esa vaina con sus clientes. Sí. ¿Tú me entiendes? No, y en él mismo después de lo que le pasó Sí, no, con eso. su lesión. Ahora, pero, ok. Eso parece una película de terror, esa vaina. En el análisis de la lesión, en el análisis del dolor, hay muchos componentes que entran en juego. Y uno de esos componentes tiene que ver con experiencias previas, información previa que tú has recibido anteriormente de figuras de autoridad, e incluso el dolor tiene un componente cultural. ¿Sí? No es solamente la lesión propia de una estructura o de una articulación. Si durante mucho tiempo tú escuchaste información de entrenadores, médicos o fisioterapeutas que te han dicho no se debe hacer la sentadilla profunda porque eso aumenta la compresión del cartílago que está por debajo de la rótula y por lo tanto lo hace más propenso a lesionarse, entonces esa creencia tú la vas a tener bastante arraigada y si tú eres un individuo de 50 años, cambiar de forma de pensar cuando tú tienes 50 años es más difícil. Es más difícil que un joven de 20 años que tú estás introduciendo información y exponiéndolo a información de manera progresiva para que la vaya entendiendo en esa complejidad. Entonces, ese tipo de situaciones, tomando el ejemplo de la sentadilla profunda o tomando el ejemplo del split squat o de los walking lunges, que la punta de la rodilla traspasa la punta del pie, siempre te han dicho que no se debe traspasar ese límite porque puedes aumentar tu riesgo de lesión. Esa frontera. Esa frontera. Y eso es una creencia que ha estado arraigada o sustentada en hipótesis que podían tener su lógica en aquel momento, pero que luego a través de los años y a través de los estudios científicos nos comprueban de que eso no tiene una correlación. No hay una correlación entre el rango total de movimiento de rodilla y la lesión de rodilla. Hay una cuenta muy interesante en Instagram que se llama Knees Over Toes Guy. Que él fue estudiante de Poliquin, sí, de Charles Poliquin. Vale. Entonces, en esa cuenta... Todo lo que él utiliza, que es un tipo muy brillante, sí, es fundamento. Lo aprendió del entrenamiento. O sea, la base del entrenamiento de Poliquin, el nivel 2 del PICP Level 2, era el assessment al lower extremity, a la parte baja de la rodilla, para restablecer esa funcionalidad. Y él entendió desde ese momento que había algo que como que no hacía sentido, ¿sí? Mira, nosotros nos conocemos desde hace casi 16 años, que es el tiempo que yo tengo en este país. La gente que no me conoce, pues yo soy venezolano y tengo 16 años aquí y con mi familia hecha aquí. Y en ese momento yo estaba pues terminando, bueno, ya me había graduado, tenía un par de años ejerciendo como fisioterapeuta y estaba en plena formación de mis posgrados. Yo soy especialista en terapia manual ortopédica y en reeducación postural global. Entonces, la perspectiva que se tenía en aquella época del gremio de fisioterapeutas, del gremio médico en general, era muy fragilizante, era no realizar ciertos tipos de ejercicios. Se tenía, vamos a decir, no me gusta decir satanizado, pero no me viene otra palabra a la mente ahora. El ejercicio como el peso muerto, por ejemplo, ¿verdad? Y decir, no, ejercicio como la sentadilla profunda, esa vaina déjasela a los fisiculturistas, porque para la parte terapéutica y el público que uno normalmente maneja, no era bien visto exponerlos a ese tipo de ejercicio. Y luego que yo vine aquí, empecé, después que nos conocimos, por casualidades de la vida, allá en Montesacro, yo empecé a ver cómo los entrenadores y los clientes entrenaban en workout en aquella época, en Diamond. Y me empezó eso a contrastar con toda esta idea con la que yo venía de formación, de decir, eso no está bien porque eso te hace más propenso a una lesión. Y resulta que era todo lo contrario. Todo lo contrario. Que es lo que se está haciendo en este momento tú vas a ver ahora muchos colegas fisioterapeutas que promueven un discurso de fortalecimiento, de strength and conditioning, ¿sí? Y que muchos de ellos están incorporando todos estos elementos dentro de su práctica clínica. Cosa que yo empecé a vivirla de primera mano hace 15 años. Bien, y hay algunos sitios, incluso en Estados Unidos, cuyos centros de terapia ya no se parecen a los centros de terapia que habían hace 10 o 15 años, que eran las hileras de camillas con los aparatos de electroterapia y ultrasonido y magneto y todos esos aparatos, sino se parecen más a gimnasios. A gimnasio.
porque necesitamos exponer a la gente de manera gradual y progresiva al esfuerzo y a la carga. Hay un concepto muy interesante en inglés, eso lo acuñaron algunos británicos, se llama edge work o trabajo al borde. Y ese concepto tan sencillo nos permite identificar hasta dónde o cómo tú vas a afrontar la recuperación de un paciente. Si tiene una lesión de rodilla y él puede realizar, él solamente lo que puede hacer es pararse y sentarse, entonces tú lo vas a entrenar en ese rango de movimiento hasta que vaya preparándose para que el rango de movimiento vaya aumentando y la fuerza vaya aumentando. Sí. Eso es así. Si tu estructura tiene este nivel de tolerancia, este que está aquí, y luego tú lo sometes a un esfuerzo que está muy por encima de lo que la estructura puede tolerar, entonces aumenta tu riesgo de lesión. Y fíjate que lo digo aumenta, porque tampoco puedo asegurarte tajantemente que te vayas a lesionar. Pero hablamos de estadística. Pero fue lo que yo te expliqué a ti, o sea, es que yo veo, incluso te digo porque lo veo con Checo, que trabajamos juntos, es que hay un componente que se ha obviado del trabajo con el cuerpo humano, y es que tiene un efecto o un componente más, y claro, por Dios, el ser humano es quizás la entidad más perfecta que tiene todos los elementos que se pueden transferir a la ciencia. Tú tienes mecánica de los fluidos, tienes bioquímica, tienes fisiología, tienes biología. O sea, nosotros somos una manifestación perfecta de lo que es la cúspide de la naturaleza en crear un ente como nosotros. Todo lo que somos nosotros. Entonces, perdón por eso. Entonces, tiene un componente artístico. Tú mira, ¿qué es artístico? Es bien sencillo. Y quiero que tú me escuches. Y yo sé que muchas personas, dentro de su soberbia, que yo fui soberbio en un momento en mi vida, creemos que lo sabemos todo, especialmente de ejercicio. Y más con la cultura que hay ahora mismo, que todo es fit. Tú encuentras gimnasio, tú vas a la acera tal y eso parece un café lleno, como si fuera una discoteca llena de gente de ejercicio. O sea, hay una cultura. Entonces, ¿qué acontece? Los ejercicios, los entrenamientos, las pesas que uno hace en máquinas libres, son una herramienta súper extremadamente poderosa que igual podría curarte o rehabilitarte o podría terminarte de escojonarte. Yo recibo gente que me dicen a mí, oye, no puedo hacer sentadillas porque me duele. Digo, pasa por mi centro. Pero se puede parar y sentar. Aguanta, pasa por mi centro. Que digo, no, yo no te voy a cobrar, pasa por mi centro. Y le digo, ¿cómo tú la haces? Y es un movimiento tan pobremente ejecutado, donde no hay ni siquiera el más mínima intención de sentir el compromiso muscular. Quiere decir que el músculo hace la acción de movernos en un 100%, donde la articulación va a ser bisagra. Entonces la gente baja solamente, ni siquiera se preocupa por la forma correcta o la biomecánica para desplazar el cuerpo en el movimiento, cómo colocar los pies, si tú tienes pobre movilidad en los tobillos, cómo levar, o sea, cosas fundamentales que quizás si nosotros abandonamos lo que entendemos que es lo correcto, permitimos que el cuerpo se exprese, podemos regularlo. Yo agarro a la persona y digo lo siguiente, oye, tú estás tirando la nalga hacia atrás o estás metiendo las rodillas hacia adentro, para utilizar términos técnicos, o está hacia afuera. Entonces tú estás sacando de alineamiento esos dos huesos. Mira, ve despacio, pon la mano adelante, mantén las rodillas por encima del desplazamiento de la punta de los pies. Me dice, pero no me está doliendo. Digo, no, tú te estabas lastimando tus rodillas porque el dolor es la manifestación de que algo no está correcto. Entonces no es más pesa, no es más ejercicio, es corregir los desplazamientos. Entonces, cuando la gente te decía anteriormente, y le doy su razón a muchos especialistas médicos, la sentadilla, tú no puedes hacer sentadillas, sí, porque no es lo mismo hacerlo con una persona con el conocimiento tuyo, lo que tú estudiaste, tus años de observación del día a día, o Checo yo, o cualquier gente que tenga un conocimiento real de cómo ejecutar para tú trabajar lo que está supuesto trabajar, que es el músculo en un patrón de movimiento correcto. Entonces la gente lo toma como algo sencillo. Por ejemplo, yo subo un video a redes sociales. Comienza un grupo de personas por ahí, lo cual yo los entiendo. Está mala la técnica, está mala la ejecución, que tú esto, lo otro. Caballero, una cosa es lo que tú puedes ver de una forma macro, o lo que un especialista por ver los puntos de apoyo, qué músculo está ejecutando. A veces tú puedes perder la postura articular, pero si hay tensión mecánica muscular, hay protección de la articulación. Va a sonar muy técnico todo esto, pero lo que quiero explicarlo como tú dices.
Tú puedes incorporar un ejercicio, pero depende también quién te ayuda o te enseña la forma correcta de ejecución del movimiento. Y esa es la línea estrecha que te va a llevar a entender que un ejercicio como el peso muerto, bien ejecutado, con tempos controlados, para tú aprender a reeducar el cerebro como el patrón de movimiento de un movimiento básico, que los niños nacen con ese movimiento natural. Cómo tú hacerlo en esa línea, que si es correcto puede ser rehabilitador o ayuda a restablecer tu funcionalidad de tu poder vivir sin dolor, o podría acelerar o incrementar o llevarte a una lesión total. O sea, que iba a hacer el enlace de lo que tú habías dicho de Turquía y que tú estabas hablando de que a veces los clientes no tienen como el más mínimo como interés de hacer el movimiento, pero va un poco en ese sentido, y tú lo acabas de decir ahora. Cuando tú agarras un bebé y cualquier bebé te hace una sentadilla perfecta, porque un movimiento, vamos a decir, natural. Pero ¿qué pasa? Uno o la gente en general lo desaprende en la vida. Y cuando entonces vienen a hacer ejercicio, no es que no quieren, es que simplemente en su mente ese movimiento ya lo han perdido. No está identificado como un patrón de movimiento natural para ellos. Porque la última vez que lo hicieron quizás tenían 2 años, ¿tú me entiendes? Y tienen que volverlo a aprender. Pero incluso a mí me llamó mucho la atención hace unos años, cuando yo empecé a hacer ejercicio en un gimnasio donde habían varios powerlifters. Y yo veía que ellos tapaban los espejos cuando hacían sentadillas. Y le pregunté por qué. Y me explicaron el hecho de que el espejo te da una realidad falsa. Y tú tiendes a ajustar tu movimiento en base a lo que tú estás viendo, no lo que tú estás sintiendo. Y efectivamente yo lo probé y empecé a hacer el movimiento mejor, porque ya no tenía ese feedback que no era real, porque al final tú estás viendo un reflejo, ¿entiendes? Entonces tú empiezas como a hacer correcciones en base a lo que tú estás viendo. Y así como que me ayudó mucho como a recuperar esa feeling, conexión, ¿no? Esa de hacer conexión. movimiento en base a cómo lo siento, no a cómo lo veo. Fíjense, ustedes han compartido aquí un par de ideas muy interesantes y en las que quiero profundizar, ¿no? En lo último que me quedé, estamos hablando de que si una estructura tiene una capacidad de tolerancia y se somete a un esfuerzo muy por encima de lo que puede tolerar, entonces tu riesgo de lesión aumenta. En el momento que esa misma estructura tiene esa capacidad de tolerancia y tú la sometes a un esfuerzo que está un poco por encima, entonces la estructura lo que hace es adaptarse. Y cuando se adapta, tú puedes aumentar el estímulo y luego la estructura se adapta y luego aumentas el estímulo y la estructura se adapta. Ese es el proceso de mejoría en general para cualquier cosa que tú quieras hacer, no solamente el fitness, sino también en la vida. Perdona que te interrumpa, pero en ese mismo sentido, o sea, que cuando tú haces ese movimiento en este nivel, generalmente tú no estás en la máxima capacidad tuya. ¿Entiendes? O sea, uno tiende siempre, y sobre todo la persona con menos nivel de entrenamiento. O sea, que como tú dices, cuando tú lo subes un poquito, tú todavía estás en una zona segura. Estás en una zona. Esa es la que, bueno, se denomina como la zona de progreso, ¿sí? Por esa razón es que la narrativa de un mal movimiento y la lesión ha cambiado, ¿sí? Imagínate a alguien que hace un peso muerto con la espalda redondeada, con la espalda jorobada. Tú lo ves en un gimnasio y tú dices, este tigre se va a joder. Esa es la lógica que nos da. Pero entonces, si está levantando 2 platos de 45 de cada lado, es muy probable que se lesione, porque está haciendo un esfuerzo que está muy por encima de lo que puede tolerar. Ponle un disco de 10 a cada lado. Entonces, la lógica te va a decir, no, eso es un peso que él puede manejar, entonces no va a existir un riesgo de lesión. Por eso es que la narrativa del análisis de la lesión versus la calidad del movimiento está cambiando. No es que él esté haciendo el peso muerto con la espalda redondeada, es que lo está haciendo con mucho peso, un peso por encima de lo que él puede tolerar, ¿sí? Porque tú no te agachas a atarte los cordones del zapato con la espalda recta, tú jorobas la espalda. Eso sería
un análisis de cómo nosotros transmitimos la información. Ahora, en el área del fitness y de lo, vamos a decir, poco o mucho que puedo conocer, porque he estado bastante involucrado, creo que mucho más que muchos de mis colegas, hay una gran virtud en fomentar una técnica correcta para tú poder obtener los resultados que quieres obtener, ya sea de aumento de fuerza, de masa muscular, de mejoría de rendimiento, de performance deportivo o de lo que quiera hacer en su vida cotidiana. Yo transmito la información de esa manera. Haz el peso muerto, ¿ok? De una manera correcta, utilizando cargas que te reten, pero que al mismo tiempo puedas dominar, y en función de todas las variables que están en conjunto y en función de qué tanta experticia tiene tu entrenador, entonces tú puedes ir mejorando. Mira, yo voy un poquito más allá. No, siendo 100% de acuerdo contigo. Yo doy un taller de biomecánica aplicada, donde mi taller no te enseña a decirte qué es correcto y qué es incorrecto. Es entender el comportamiento del cuerpo humano. Por ejemplo, principio número 1 es que forma dicta función. Tú puedes hacer un peso muerto con la espalda ovalada, digamos, en extensión, no en flexión, ¿verdad? O sea, o con el pecho afuera. Lo que acontece es que la acción muscular no va a ser la misma. Y con la espalda doblada así, que se puede ver doblada, siempre y cuando sea la intención del ejercicio, no que tú pierdas la postura, tú vas a trabajar músculos, los interespinales, que son músculos más pequeños, y puede ser una técnica para tú fortalecerlo. Y estabilizar. Entonces, cuando tú sabes de ejercicio, que tú sabes de verdad, ya el parámetro para tú decir si está bien o mal no es lo que tú crees, sino vas a preguntar por qué tú lo estás haciendo de esa manera. Porque, por ejemplo, hay un ejercicio de peso muerto que es con la pierna completamente, o sea, rectas, lo cual va a limitar mucho lo que tiene que ver El con rango de el movimiento, pero va a buscar incluso ponerte como si fuera una vara de pescar la espalda. Claro, a lo mejor el peso máximo que tú vas a manejar es la barra vacía o nada. Pero entonces, ¿qué acontece? Y vuelvo, lo explico siempre todo eso. Por eso tiene que existir la intencionalidad de tú tener el músculo contraído. Yo le comento mucho a Checo que, por ejemplo, él tiene una técnica natural. Checo es como que tú me dirás, el mejor bailarín del mundo no cogió clase de ballet, sino nació con esa habilidad y lo pudo perfeccionar. Checo nació con una habilidad para los movimientos. Tiene algo de él que heredó de ambos lados. Eso es genética. Nació con esa tendencia genética para lo que él hace. Tiene la mecánica perfecta. Pero muchos clientes que entrenan, quizás viéndolo a él en el gimnasio, yo me di cuenta cuando hacen un movimiento como el peso muerto, dónde está disipando la tensión en función a cómo apoyan el pie. Si yo veo que el peso del cuerpo se va a la punta del pie, ya deja de ser un movimiento dominante de cadera, porque tú vas a apagar la cadera o la nalga o el culo, que es el músculo más importante para ese movimiento, y sobrecaigan. Por eso es que al final dejan caer las pesas. Pero tú creas un patrón de movimiento equívoco errado, porque no es lo mismo cargar con la nalga, o sea, el glúteo, y después los demás músculos sinergistas, que yo apagar el glúteo y darle toda esa carga a músculos pequeñitos. Entonces me lesioné porque estuvo mal hecho. No, como tú dices, quizás para la técnica pobre que tú tenías, Era la carga carga excesiva. no era la adecuada. Lo mismo pasa a una gente, por ejemplo, que nunca ha hecho sentadillas. A lo mejor es muy fuerte con sentadillas, pero hasta el paralelo, que a lo mejor trabaja 300 libras, un tipo tapullado. El día que tú lo pones a bajar ass to the grass o la nalga al suelo, No puede. con un plato se queda, porque esa parte su cerebro no reconoce como algo que lo puede involucrar. Y aunque es un tema que pueda ser muy técnico, caemos en lo mismo. Existe en realidad una disociación en el entendimiento biomecánico del comportamiento del cuerpo humano, lo cual crea todavía, digamos que una nube de confusión de tal ejercicio tú no lo puedes hacer. O tú me preguntas a mí, tal ejercicio es el que tú tienes que hacer.
La diferencia es quién te puede hacer el ejercicio y cómo correr la técnica y te lleven esa progresión que dice Checo, de comenzar con nada y eventualmente en esa adaptación de tu fortalecer, terminar con una carga responsable que te permita acondicionar una parte que estaba tan débil a llevar a la fuerza necesaria para tú más nunca sufrir con lesiones. Yo tengo casos de personas y bueno, una de ellas puedo decir, porque sé que siempre lo dice, se llama Livnat Torres, la esposa de Gabriel Lipovetsky, que ella vino de mí hace 14 años con vértebras incluso desplazadas para cirugía. Y nada mágico, sino con lo que te estoy explicando, comenzó a vivir sin dolor. Ella se fue hace 2 años para Israel, se vio con su médico que la recibió hace 20 y pico de años, no sé, 15 años atrás, y resulta que los cuerpos vertebrales se reubicaron en su lugar con el trabajo constante y el fortalecimiento apropiado, cosa que podría ser inédita en la medicina. Tú dices, bueno, unas vértebras desplazadas nunca van a coger su lugar, sino a través de qué? Del procedimiento quirúrgico. Pero yo siempre he dicho que los huesos no tienen sustentación. Son los músculos que le dan la forma y el tono a través del cerebelo. ¿Me vas entendiendo? Sí, sí, totalmente. Entonces, yo no sabía que ella estaba en ese punto, pero me llamó y dice, yo no lo puedo creer. Yo tengo aquí las 2 rayos X del anterior y ahora, claro, eso no fueron 2 meses, eso fueron muchos años de consistencia, ¿tú me entiendes? Pero sí sabíamos que después de un tiempo de entrenamiento, poco tiempo, la espalda mágicamente no solamente le dejó de doler, sino que dejó de ser ya un punto vulnerable para su vida cotidiana. Oye, los pacientes en general, la gente en general, debería dejar de dedicarle tanta energía al tema de la estructura, ¿sí? Mira, tú te lesionas, tú tienes un dolor de espalda y pues agarras y vas al médico. El médico, como método rutinario, que está también sobreindicado, ¿sí? O sea, se indica de manera Automática. indiscriminada la resonancia magnética. Pero eso es otro tema. Te mandan a hacer una resonancia magnética y resulta que ahí hay un desplazamiento de tal vértebra, entonces luego el radiólogo te hace un informe que dice osteoartropatía degenerativa y desplazamiento y protrusión discal y vaina, y entonces el paciente queda con la cabeza de este tamaño. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En ese caso, no es solamente lo que tú estás sintiendo, ¿sí? Sino en tu cerebro está cómo está la estructura aquí abajo. ¿Okay? Entonces, en ese aspecto, la gente dedica demasiada energía a poder a poder interpretar qué es lo que está pasando con su espalda, en vez de dedicarle tiempo y dedicarle energía a cómo está la calidad del movimiento. Perdón, que nada más, por ejemplo, lo que tú acabas de decir, nada más con la descripción del diagnóstico, hasta yo sería ya me jodí. Sí, óyeme, es que no es solamente lo que tienes, sino lo que tú crees y qué tan grave puede sonar en tu cabeza. Y luego si lo ve alguien y te dice, ay, no, mira, mi tío sufría de esa vaina, y entonces te ponen la cabeza de este tamaño. Entonces, ¿qué pasa? Que yo a mis pacientes les digo, mira, yo quiero que tú dejes de pensar en tu estructura, en la espalda. Yo quiero que tú dejes de pensar en el hombro, que si tendinopatía del supraespinoso, desgarro. No, yo no quiero que tú pienses en eso. Yo quiero que tú pienses en términos de movimientos, actividades y posturas. Y que toda la información que tú me transmitas a mí sirva para decirme, Carlos, me duele cuando me agacho a atarme los cordones del zapato. Me duele cuando me estoy vistiendo, me pongo la ropa interior o el pantalón. Me duele cuando hago tal movimiento o cuando manejo durante media hora. Y en ese mismo sentido, cuando ya tenemos un par de sesiones de terapia, ese paciente me va a decir, Carlos, me siento mejor cuando hago tal o cual cosa. ¿Eso qué hace? Eso lo que empieza a hacer es simplificar el propio proceso terapéutico de tal forma que tú no tengas la cabeza de este tamaño pensando que tu vida corre peligro o cómo tú vas a trabajar, o sea, porque es que el componente de estrés sociocultural, incluso laboral, que tú tienes cuando tú estás lesionado, luego dices, ¿cómo voy a sustentar a mi familia? ¿Sí? Y eso hace que tu percepción del dolor aumente. Entonces, en todo esto, los que han sido pacientes míos saben que yo trato de simplificar todo eso. Mira, vamos a calmarnos y no quiero que tú pienses en cómo puede estar tu espalda en esa estructura. Esos son
lo que tú comentas son casos que son asombrosos y cada vez son más frecuentes, ¿sí? Cada vez son más frecuentes, por ejemplo, hernias discales que tienen un proceso de reabsorción en un periodo de tiempo determinado, ¿sí? En algunos casos es espontáneo y en otros casos, vamos a decir, fomentado o inducido a través de la exposición progresiva al esfuerzo y a la carga. O dicho sea de otro modo, un trabajo de fortalecimiento, ya sea en su casa, en el gimnasio o lo que sea. Y con el ritmo de vida que llevamos en estos tiempos modernos, donde todo es tan difícil y tan complejo y tenemos tanto bombardeo de información, nosotros necesitamos como transmitir esa calma. Entonces yo a mis pacientes les digo, tú tienes la vértebra desplazada hacia tal o la pelvis girada hacia adelante y por lo tanto esas cosas para mí lo que hacen es alimentar más el ego del terapeuta que realmente lo que le sirve al paciente, porque además el paciente se queda con un pequeño porcentaje de esa información. El paciente lo que va a valorar es, ok, este terapeuta me está ayudando a moverme mejor, a tener un poco más de resiliencia física y corporal que me permita hacer lo que yo quiero hacer. Mi hermano, yo lo simplifico. O sea, dame respuesta. O estoy jodido o tengo solución. No me dé mucha vuelta, viejo. Yo O sea, soy un tipo viejo, optimista. Para mí siempre hay solución. Pero, viejo, yo cuando tuve en el 2000, creo que fue el 2015, en uno de los congresos de medicina funcional, una doctora decía ella, tenemos que nosotros repensar el diagnóstico. Hay personas que, por ejemplo, están diagnosticadas con algún tipo de cáncer específico, por ejemplo. O sea, tienen un tipo de cáncer. Pero por un asunto de definición, decir una gente tiene cáncer, lo ven como una condena de muerte y entra en un estado de depresión que es inmunosupresor. Entonces tenemos que comenzar a cambiar los nombres porque muchas veces dentro de la complejidad y el grado quizás que puede tener un médico, puede ser bien intencionado, de quizás decirle, tú tienes tal condición, esa condición somete a un estado viejo que tú entras en apatía, en depresión. Eso es un concepto que se llama iatrogenia. La iatrogenia es el concepto médico que define el acto de hacer daño al paciente con o sin intención. ¿Sí? Con o sin intención. Esto es importante porque hay veces que somos, y me incluyo porque es que yo no soy infalible, ¿vale? Pero transmitimos una información que no es beneficiosa para el paciente. Usted no puede hacer peso muerto nunca en su vida porque su espalda va a correr peligro. El doctor está ejerciendo dando una indicación que él considera que es correcta, pero ya sabemos que eso es una información que a la larga va a ser dañino para el paciente porque lo va a fragilizar, lo va a limitar. En vez de decirle, tú puedes exponerte de manera gradual y progresiva. Pero yo venía haciendo este análisis y pienso, ¿por qué desde el gremio médico hay tanto recelo de enviar los pacientes a entrenamiento físico? Y creo que es porque falta algo que es fundamental y yo lo he visto mucho en Checo y en Juan Carlos un poco más, sobre todo en tus redes. Tú tienes un network de gente que puede complementar lo que tú haces. Alguien te hace una pregunta y tú dices, váyase donde tal médico, váyase donde tal terapeuta, váyase donde tal entrenador, váyase donde tal especialista. Perdón, el network te permite a ti tener mejores herramientas para tú asesorar a un paciente. Mira, por ejemplo, tengo una paciente que va de mí por múltiples problemas articulares, inflamación sistémica, o sea, descojonada de la vía digestiva, y eso se refleja mucho en las articulaciones. Me dice, oye, me ha cambiado la vida porque ya tengo energía, pues quiero hacer ejercicio, pero hay un hombro que no me cede. ¿Qué hago yo? Yo tengo 2 o 3 días haciendo un brainstorming o yo pensando a quién le voy a hacer el referimiento, porque para mí es muy importante que a quien yo refiero tenga la capacidad de entregar el resultado que esa gente va a esperar por lo que recibió conmigo. Claro, ya no es asunto de terapia, ya necesita quizás una infiltración, plasma rico en plaquetas, no sé, cualquiera de las modalidades, células madres que están en la actualidad. Pero como pasa en cualquier área profesional, tanto en la terapia física como en los entrenadores o los coaches, hay que tomar y dejar. Hay gente altamente capacitada, no capacitada por coger un curso, sino que están calificadas para entregar resultados. Porque uno de los problemas que he visto también yo en la actualidad hoy, Carlos, para hacerlo, explicártelo de esta paciente mía, clienta mía, es que vivimos en la era de la apariencia. La gente, viejo, solamente quiere certificarse. Mi hermano, guaya la yuca,
códese con gente que está acostumbrada al resultado y entienda sus métodos y trate de meterse en la cabeza de esa persona para entender cómo hace su enfoque. En lugar de criticar, por lo menos pregunta. No seas tan soberbio dentro de tu poca experiencia y quítate el sombrero a las canas de la experiencia. O sea, yo hago un ejercicio, está mal hecho. Mi hermano, pero tú tienes canillo, ¿no, mi hermano? O sea, ¿de qué tú me estás hablando a mí? A mí A ti parece que te dio polio. Óyeme, ese tipo y tú haces ejercicio, ¿tú me entiendes? Como Bueno, dicen, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Óyeme, yo voy a decir que con el entrenamiento de gimnasio yo me malcrié. Porque yo entrenaba cuando yo estaba en Caracas. Esto lo sabe poca gente. Yo vine aquí a Dominicana porque yo practicaba un deporte que es poco conocido que se llama pelota vasca, que se juega mucho en el norte de España. Se golpea la pelota con la mano contra una pared. Y yo fui selección de Venezuela varios años y fue por eso que yo vine aquí a Dominicana la primera vez en los Panamericanos del 2003. Entonces, bueno, yo tenía mi entrenamiento en Caracas. Cuando empecé a venir, cuando yo vine aquí a Dominicana, empecé a entender la gran importancia de un buen entrenamiento de gimnasio. ¿Y yo a qué gimnasio fui? Yo fui a Workout. Y Workout, coño, era un gimnasio pequeño y tú luego vas haciendo comunidad y tú te sentías cómodo. O sea, tú ibas allí, era como ir a tu casa. ¿Sí? Y luego de repente pruebas un par de veces ir a gimnasios comerciales de muchísima gente y uno se siente incómodo. Tú dices, mierda, o sea, A mí me... además tú ves a un montón de gente en el gimnasio y sobre el que no sabe entrenar y tú lo mandas al gimnasio o el doctor le dice, vayas a entrenar. Ok, ¿y a dónde? ¿Con quién? ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Quién me asesora? Es como mandarte a la guerra con una daga cuando los demás tienen ametralladora. O tú vas con un arma de fuego pero no sabes utilizarla. Entonces, tú ves este montón de gente en el gimnasio, de estos gimnasios grandes comerciales, que creen que saben lo que hacen, o algunos sabrán lo que hacen, pero la mayoría cree que sabe lo que hace. Y, óyeme, esa vaina intimida. Y tú te sientes ahí intimidado y tú dices, déjame irme a la caminadora. Bueno, déjame yo Te aquí. montas una maquinita. Sí, ahí. Entonces, ese proceso, o sea, yo en ese aspecto fue que yo me malcrié. Yo ahora entreno en mi gimnasio, que es un gimnasio pequeño donde tengo todas las herramientas necesarias y no tengo que exponerme a esa multitud. En estos días me preguntó mi sobrino, Diego. Me dice, Master. Me dice, como mi hijo, o sea, prácticamente mi hijo. Me dice, cuando tú ves esos gimnasios grandes, ¿tú no te deprimes? Digo, no, me pongo contento. Porque sé que voy a tener trabajo por mucho tiempo. Sí, pero es lo que te digo. O sea, yo creo que nosotros debemos fomentar a la gente, primero, la consistencia. Los entrenadores, los terapeutas, todos los profesionales que trabajamos en el área de la salud, tenemos que tener primero la responsabilidad de empezar a generar un network. Que los médicos se preocupen por decir, oye, déjame, ¿quién es Juan Carlos? Ah, él tiene un gimnasio, déjame ver y cómo entrena eso, para saber que el paciente o el cliente que te van a referir a ti va a estar en buenas manos. Y si tú conversas, pues vas a ver si tienes una afinidad, una misma visión terapéutica, porque aquí lo que compartimos en líneas generales es una visión de salud, es una visión de bienestar, de qué es lo que te va a permitir a ti tener una longevidad saludable. Bien, hay tantos factores. Se tienen que preocupar por fomentar ese network para que luego la asesoría que tú le des a tu paciente o a tu cliente esté en esa misma dirección. Claro, pero ya para más o menos ir cerrando, o sea, ir contigo de la mano. O sea, cualquier lesión, cualquier, digamos, manifestación de dolor o manifestación clínica cualquiera de deterioro físico es multifactorial. Claro que hay un detonante, una mala pisada, un mal ejercicio, un movimiento inapropiado, te llevó a la lesión. Pero eso tiene unas bases biológicas que es multifactorial. El tipo de alimentación que tú vas a tener va a influir mucho en la capacidad de tu cuerpo mantener las articulaciones equilibradas y no con un sistema inmune como los macrófagos que se lo va a comer. Hay grandes factores, la cantidad de relación de omega 3, omega 6, hidratación, descanso. Incluso lo que pasa en el gimnasio muchas veces, vamos a decir, se cultiva en lo que uno hace en la vida normal. Por ejemplo, una persona que está todo el tiempo sentada, tiene más probabilidad de lesionarse haciendo cualquier tipo de ejercicio. ¿Tú me entiendes? Sí, entonces, bueno, y ahí uno, tú sabes que es lo más difícil, cultivar con el ejemplo o educar con el ejemplo.
que la gente no solamente te compre la idea, sino que además tú has transitado ese camino, o lo estás transitando, o intenta hacerlo. Con todos los errores. Yo el otro día le comentaba a Juan Carlos que yo vengo como de otro extremo. Yo he visto a Juan Carlos toda la vida ha sido muy disciplinado y enfocado y el entrenamiento y eso. Muchos de nosotros venimos desde el mundo pagano y mundano y de fiesta y de irte a comer un hamburger a las 5 de la mañana Y acostarte. y acostarte ahí y repetirlo al día siguiente. Y yo vengo desde ese extremo. Y yo tengo algunas amistades que había comentado eso y dice, coño, estamos entre eso y el mundo fitness y además en mi caso, como fisioterapeuta, pues tratando de motivar a mis pacientes y dirigirlos en esa dirección, pero bueno, luego, ¿dónde la fiesta? Eso te coloca una ventaja. Porque tú puedes hacer empatía con todo el mundo. Tú dices, bueno, yo lo viví. Yo lo viví. Yo sé lo que hay y sé lo que en realidad se siente. Salir de esa oscuridad. Yo a la luz. entiendo, o sea, yo entiendo. A ti que te digan, pues tú estás en un régimen, vamos a decir que estás en una dieta temporal. Coño, no tomaste la cerveza. Mira, yo juego fútbol, juego el pádel ahora, he jugado béisbol, baloncesto. Pero, por ejemplo, del fútbol tú juegas con 15 panas. Y después de eso son las cervezas. Entonces, no hay nada más sabroso que tú estás jugando fútbol 2 horas y después tomate un par de cervezas. O jugar 1 hora y media de pádel, matarte allí y luego tomate 2 cervezas. No entremos en ese mundo. Carlos, ¿dónde se te puede localizar? Pueden ver toda mi información en mi página web, fisiosalinas.com. En mis redes sociales, en Instagram también estoy como Fisiosalinas. Ahí tienen... Fisio Salinas. Fisio Salinas. Carlos Salinas. Así mismo. No el macho. No. No, hermano, gracias por invitarme a compartir este momento. A ver si lo repetimos. Sí, mira, fíjate, una forma de cerrar todo esto es, la idea de este diálogo que tuvimos bastante orgánico y fluido, era que muchas veces no tomamos en cuenta la importancia de preservar el cuerpo lo más que podamos a través de los años, porque casi siempre los principales indicadores de que vamos a comenzar a ir en picada hacia abajo es la capacidad o la falta de capacidad o pérdida de capacidad para movernos y ejecutar cosas con nuestro cuerpo. Las personas piensan que cuidarse es un asunto de ser hedonista o ser qué sé yo cuánto. ¿Cómo dice la gente? Narcisista, vanidoso. Vanidoso. Señores, la vida es una y la podemos disfrutar en función a cómo nuestro cuerpo puede ejecutar. Eso va a tomar en cuenta cómo lo cuidamos entre todos los aspectos que alimentación, descanso, la actividad correcta. Y cuando decidimos hacer ejercicio en una vida tan buscada, orientada hacia el sedentarismo y pobre movilidad, definitivamente asesorarse de la forma correcta va a pagar dividendos hacia atrás. Muchas gracias por estar con nosotros en Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremías. Hasta la próxima.